Buenas tardes. Hoy vamos a introducir un concepto esencial en la programación orientada a objetos y con el que vamos a seguir trabajando durante el resto del cursado: la herencia. Hasta este momento hemos agrupado a objetos en clases. Sin embargo, el concepto de clase no es suficiente para modelar muchos problemas del mundo real. Esta forma de clasificación solo nos permite agrupar a todos los objetos que comparten atributos y comportamiento en una clase. Vamos a introducir el concepto de herencia usando un ejemplo muy cercano a nosotros: la universidad. La comunidad de la universidad está formada por estudiantes, docentes y personal no docente. Los docentes pueden ser profesores o ayudantes, mientras que el personal no docente se clasifica en administrativos y técnicos. En los sistemas de software que gestionan los procesos de la universidad, por ejemplo Ciu Guaraní, todos los estudiantes tienen un nombre, un DNI, una fecha de nacimiento, una fecha de ingreso a la UNS, una carrera, un nombre de usuario y una contraseña. Un estudiante puede inscribirse en un cursado, inscribirse en un final, modificar sus datos censales. La clase estudiante va a definir un conjunto de atributos y un conjunto de servicios, entre otros las consultas y comandos triviales. El modelo real es mucho más complejo. Por ejemplo, un estudiante puede estar inscrito en varias carreras. Además, en este diagrama no estamos incluyendo los parámetros de los servicios ni los tipos de los atributos. Pero para nuestro ejemplo, este modelo, aunque no está completo, es suficiente para ilustrar la importancia de la herencia. En el mismo sistema, y nuevamente a través de un modelo muy simplificado, cada profesor también tiene un nombre, un DNI, una fecha de nacimiento, un cargo, una fecha de ingreso al cargo actual, una fecha de ingreso a la UNS, un nombre de usuario y una contraseña. Un profesor puede completar un acta de examen o de cursado. También puede imprimir un acta. La clase profesor va a definir un conjunto de atributos y un conjunto de servicios, entre otros, los comandos y las consultas triviales. Este es un diagrama muy simplificado, pero permite ilustrar que la clasificación en un único nivel obliga a definir dos clases con atributos y comportamiento compartido. En las dos clases se repiten varios de los atributos y varios de los servicios. Si agregamos la clase auxiliar, por ejemplo, algunos de los atributos que se repiten en estudiante y profesor también se van a repetir en la clase auxiliar. Y también si agregamos las clases técnico o administrativo, van a compartir atributos y comportamiento con estudiante, profesor y auxiliar. La idea detrás del concepto de herencia es muy simple y muy natural. Generalizamos los atributos compartidos de estudiante y profesor en una única clase llamada, por ejemplo, miembro UNS. Una vez que hemos definido la clase miembro UNS con los atributos y el comportamiento compartido por profesor y estudiante, retenemos en la clase estudiante y en la clase profesor solo los atributos y el comportamiento que son específicos y dibujamos la relación entre estudiante y miembro UNS y la relación entre profesor y miembro UNS a través de una flecha que representa a la relación de herencia. La herencia nos permite clasificar en dos o más niveles. Lo que este diagrama, llamado diagrama de conceptos, nos está diciendo es que la clase miembro UNS modela a cualquier miembro de la comunidad de la UNS. Un objeto de clase estudiante es también un objeto de clase miembro UNS. De manera análoga, un objeto de clase profesor es también
una instancia de la clase miembro UNS. La herencia es entonces un mecanismo que permite establecer una relación de generalización-especialización entre clases. El diagrama de conceptos nos permite modelar de manera sucinta la relación de generalización-especialización sin incluir atributos y comportamiento. Un objeto de clase profesor tiene los atributos y el comportamiento específicos de su clase, pero además hereda los atributos y el comportamiento de la clase miembro UNS, porque un profesor es un miembro de la UNS. De manera análoga, un objeto de clase estudiante tiene los atributos y el comportamiento específicos de la clase estudiante, pero además hereda los atributos y el comportamiento de la clase miembro UNS porque un estudiante es un miembro de la UNS. La clase más general, en este caso miembro UNS, se llama clase base. Las clases más específicas, en este caso estudiante y profesor, se llaman clases derivadas o subclases. En un modelo más adecuado para representar a la comunidad de la UNS, la clase más general seguiría siendo miembro UNS, con 3 clases derivadas: estudiante, no docente y docente. La clase no docente se especializa a su vez en administrativo y técnico. Todo objeto de clase técnico es también una instancia de la clase no docente y es también un miembro de la UNS. La clase docente puede especializarse en profesor y auxiliar. Un profesor es un docente. Un docente es miembro de la UNS. En Java, la herencia es jerárquica. Cada clase puede tener varios hijos, pero un solo padre. Una misma clase puede ser base y derivada. Por ejemplo, la clase docente deriva o extiende a la clase miembro UNS y a su vez es la clase base para la clase derivada profesor. Definimos entonces el concepto de herencia jerárquica como un mecanismo que permite organizar las clases que modelan a un sistema de acuerdo a relaciones de generalización-especialización. Una clase puede ser usada para crear instancias en ejecución, pero también para definir otras clases más especializadas con comportamiento específico. En el próximo video retomaremos la clase robot e implementaremos clases que heredan de la clase robot.